Buenas, mi nombre es Keila Ramos y junto a mis compañeros Jason García y Caroline Constante estaremos hablando sobre la teoría de la lubricación. En esta presentación aprenderemos sobre los principios fundamentales que rigen el uso de lubricantes y cómo estos ayudan a mantener el funcionamiento eficiente de la máquina industrial. También exploraremos los diferentes tipos de lubricantes, sus propiedades y cómo seleccionar el adecuado para cada aplicación. Antes de definir el concepto de lubricación, debemos saber que este emana de una ciencia denominada tribología. La tribología es la ciencia y tecnología que estudia los sistemas en movimiento y en contacto mutuo. En su inicio, la tribología solo comprendía el estudio de la fricción. En la actualidad, esta ciencia comprende el estudio no solo de la fricción, sino de la lubricación, el desgaste y otros puntos relacionados con la vida útil de los equipos como la ingeniería, la física, química, metalurgia y etc. El propósito de la lubricación es interponer un agente lubricador entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo. Este lubricante tiene como objetivo reducir el rozamiento y la temperatura de los elementos en contacto. Entonces, la lubricación es el proceso mediante el cual se reduce la fricción y el desgaste entre las superficies en contacto de dos o más objetos que se muevan entre sí. Esto se logra mediante la aplicación de un lubricante, que puede ser aceite, grasas u otros compuestos diseñados específicamente para este fin. El objetivo principal de la lubricación es reducir la fricción. Al reducir la fricción entre las superficies en movimiento, se evita el calentamiento excesivo y el desgaste prematuro de las piezas. También evita el contacto directo entre las superficies metálicas, lo que contribuye a prolongar la vida útil de los componentes. Otro también es el enfriamiento. El lubricante también ayuda a disipar el calor generado por la fricción. También la prevención de la corrosión. Este protege las superficies metálicas al evitar que entren en el contacto directo con el aire y la humedad. También tenemos el sellado, que ayuda a prevenir la entrada de contaminantes como polvo o agua. La lubricación es crucial en diversos sistemas y maquinarias como motores de automóviles, maquinaria industrial, herramientas y dispositivos mecánicos en general. Bueno, ya teniendo claro la teoría de la lubricación, veamos la importancia de esta misma. Una lubricación adecuada es crucial para extender la vida útil de los componentes mecánicos y mantener un funcionamiento suave y eficiente. La lubricación es fundamental en una amplia variedad de sistemas mecánicos y máquinas, ya que desempeña varias funciones esenciales para garantizar su funcionamiento y prolongar su vida útil. Las principales razones de la importancia de la lubricación son reducción de la fricción, disipación del calor, prevención del desgaste, protección contra la corrosión, sellado y limpieza, mejora de la eficiencia energética y facilitación del arranque en frío. La lubricación es crucial para mantener la eficiencia, la durabilidad y la seguridad de los sistemas mecánicos. Sin una adecuada lubricación, el rendimiento de las máquinas reduciría su vida útil y se vería significativamente muy mal. Principios de la lubricación. Bueno, en primer lugar tenemos reducir fricción y desgaste. El objetivo principal de la lubricación es disminuir la fricción entre superficies en movimiento y prevenir el desgaste prematuro de los componentes. Esto se basa en la creación de una película lubricante que separa las superficies en movimiento, evitando el contacto directo entre ellas. Esto reduce la fricción, lo que disminuye la generación de calor y mejora la eficiencia del sistema.
Además, al minimizar el contacto entre las superficies se reduce el desgaste, lo que prolonga la vida útil de las piezas, mejora el rendimiento y evita fallos prematuros. O sea, la lubricación efectiva previene el daño por fricción y desgaste, aumentando la durabilidad y eficiencia de los equipos. Segundo, separar superficies. El lubricante crea una película que separa las superficies en contacto, evitando su interacción directa. Este principio se refiere a la capacidad del lubricante para formar una capa entre las superficies en contacto de dos componentes en movimiento, de manera que éstas no entren en contacto directo. Esto es esencial para reducir la fricción y el desgaste, evitando que las superficies se dañen debido al roce constante. Tercero, evacuar calor. El lubricante también ayuda a disipar el calor generado por la fricción, manteniendo una temperatura adecuada en el sistema. Esto se refiere a la capacidad del lubricante para absorber y transportar el calor generado por la fricción a un sistema mecánico, evitando que las piezas se sobrecalienten y sufran daños, ya que la generación de calor es inevitable cuando las superficies en movimiento están en contacto, pero el lubricante adecuado ayuda a disiparlo de manera eficiente. Y por último tenemos proteger contra la corrosión. Algunos lubricantes contienen aditivos que previenen la corrosión de los componentes metálicos. Este se basa en el uso de lubricantes que ya pueden ser aceites, grasas, líquidos, etc. Esto para formar una barrera entre superficies metálicas y los agentes corrosivos del entorno, como el agua, la humedad, el oxígeno o productos químicos. De este modo se minimiza el contacto directo de los metales con otros factores que favorecen el proceso de corrosión. Tipos de lubricantes. Los distintos tipos de lubricación se clasifican en función del desplazamiento del lubricante por el sistema o elemento. Entre ellos tenemos aceites lubricantes. Son los más comunes y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones desde motores hasta engranaje. Otra de ellas son las grasas lubricadas. Son lubricantes semisólidos que se utilizan principalmente en los cojinetes y articulaciones que requieren lubricación constante. La siguiente es lubricantes especiales. Existen lubricantes diseñados para aplicaciones específicas, como lubricantes sintéticos, lubricantes de alto rendimiento y lubricantes biodegradables. Por último, tenemos los aditivos lubricantes. Se añaden a los lubricantes base para mejorar sus propiedades y adaptarlos a necesidades particulares. En los tipos de lubricación también podemos encontrar la lubricación estática. Como el título establece, este tipo de lubricación se da en elementos donde el lubricante no se desplaza, es estático. En estos casos suelen usarse grasas semisólidas que forman un conjunto con el propio mecanismo. Un ejemplo claro de este tipo de lubricación sería en rodamientos. Tenemos también lubricación dinámica. Establece la premisa de que el lubricante desarrolle un movimiento. Dentro de este grupo se encuentran diferentes categorías en función del tipo de movimiento. Uno de ellos es el barboteo. Este tipo de lubricación utiliza el propio mecanismo para impulsar el aceite sobre los elementos. El segundo es la lubricación a presión. Es el más usado tanto en automoción como en motores marinos. Y por último tenemos la lubricación mixta. Este tipo de lubricación es una combinación de los dos métodos anteriores mencionados, tanto lubricación a presión como barboteo. Estos sistemas se aplican en motores monocilindros o motores de régimen relativamente bajo. No tienen tantos conductos como el sistema a presión y el cigüeñal no incluye perforaciones, por lo que abarata los costos. Propiedades de los lubricantes. Como anteriormente lo hemos mencionado, los lubricantes son sustancias que se utilizan para reducir la fricción, el desgaste y el calor entre superficies en movimiento. Tienen muchas aplicaciones, desde maquinarias industriales, entre otras.
Las propiedades de los lubricantes pueden variar según su tipo y aplicación, pero algunas de las más importantes incluyen: 1. Viscosidad. La viscosidad es la propiedad más importante de un lubricante, ya que determina su capacidad de formar una película protectora. 2. Índice de viscosidad. Este mide la variación de la viscosidad con la temperatura, lo que afecta el rendimiento del lubricante. 3. Punto de fluidez. Es la temperatura más baja a la cual el lubricante fluye, lo que determina su capacidad de bombeo y circulación. 4. Estabilidad térmica. Indica la capacidad del lubricante para resistir la degradación a altas temperaturas. Con esto podemos inferir que cada tipo de lubricante tiene sus propiedades diseñadas para mejorar su rendimiento según la aplicación específica que se le vaya a dar. Viscosidad y su importancia. La viscosidad es una propiedad fundamental de los lubricantes y se refiere a la resistencia interna de un fluido al flujo, es decir, cuán espeso o líquido es. En términos simples, cuanto mayor sea la viscosidad, más pegajoso o espeso será el lubricante, y cuanto menor sea la viscosidad, más fluido y ligero será. Puntos importantes. 1. La temperatura. La viscosidad de los lubricantes varía con la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. 2. Carga. La viscosidad debe ser lo suficientemente alta para soportar la carga entre las superficies en movimiento. 3. Velocidad. La viscosidad también depende de la velocidad de las superficies en contacto. 4. Selección. La selección del lubricante adecuado se basa en un equilibrio entre estas propiedades y las condiciones de operación. La viscosidad no solo afecta la capacidad del lubricante para reducir la fricción y el desgaste, sino también la eficiencia operativa, la capacidad de protección de las superficies y la respuesta a cambios en temperatura y presión. Elegir un lubricante con viscosidad correcta es esencial para asegurar el rendimiento óptimo de los sistemas mecánicos y prolongar la vida útil de los componentes. La lubricación hidrodinámica se estudia con la mecánica de fluidos clásica y es considerada la lubricación ideal, ya que proporciona baja fricción y mínimo desgaste. Las características del comportamiento entre los dos materiales, en este caso, depende principalmente de las características físicas del lubricante, principalmente su viscosidad y el valor del coeficiente de fricción que presenta y el esfuerzo cortante de la viscosidad del lubricante. En esta zona se considera que las superficies no están completamente separadas por la película lubricante, por lo que el contacto entre los elementos produce una formación de calor y un desgaste debido a la alta fricción. El desgaste en esta zona depende más de las características de los materiales como su dureza, rugosidad, su acabado, elasticidad y oxidación. En menor medida, se tiene en cuenta la pequeña proporción de lubricante que influyen en el contacto de los elementos. Si este contiene aditivos específicos, puede que a pesar de la falta de lubricante mantenga limitado el desgaste. En la zona fluida o hidrodinámica y la zona de lubricación límite nos encontramos con una zona de tránsito entre ellas denominada zona mixta. En esta zona las características de contacto son combinaciones de los efectos de lubricación límite y fluida. El modo de lubricación entre dos superficies en contacto puede variar en una función de variables por las que se vean afectadas. Por ejemplo, la carga, la velocidad, viscosidad del lubricante y acabado superficial. Este tipo de lubricación se da cuando existe una deformación elástica en un elemento. Por ejemplo, un rodamiento cuando rueda con una determinada carga se deforma momentáneamente mejorando las características de lubricación hidrodinámica. Cuando el rodamiento es expuesto a carga, la viscosidad aumenta generando una presión suficiente para evitar que las superficies metal-metal se alcancen. Cuando los elementos siguen rodando, las superficies recuperan su forma original y la viscosidad vuelve a su estado original. La lubricación efectiva reduce significativamente el desgaste de los componentes mecánicos,
Los principales mecanismos de desgaste, como la abrasión, la fatiga, la corrosión, se ven disminuidos por una adecuada selección y aplicación de los lubricantes. Como podemos ver, aquí tenemos el porcentaje de los efectos de la lubricación en el desgaste. Por desgaste de abrasión se reduce el 50%, por desgaste de corrosión el 20% y por desgaste de fatiga sería el 30%. Entonces estos serían los indicadores de los efectos en el desgaste por el uso efectivo de la lubricación. En mantenimiento y selección de lubricantes tenemos el análisis de lubricante, el cual debemos realizar análisis periódicos de lubricante para monitorear su condición y determinar en qué momento podemos hacer cambio de este aceite. Las rutinas de mantenimiento son muy importantes, ya que en un programa preventivo se incluyen los cambios de aceite y los filtros y todos los componentes que se necesiten para que estos equipos estén en óptimo funcionamiento. La selección adecuada del lubricante depende del tipo de uso y del tipo de equipo. Lo más usual es que nos apeguemos al manual del fabricante. En almacenamiento y manipulación, el aceite debe estar en un lugar óptimo de almacenamiento para que no se contamine y así poder aprovechar todas sus propiedades. Bueno, esto sería todo el concepto y la definición de lo que es la lubricación. Este video fue presentado por Caroline Constante, Keila Ramos y Jason García.